abundantemente en mi deseo y les voy pidiendo que nos vayamos preparando para empezar esta reunión en la tarde de hoy, en la que, como siempre, esperamos salir más bendecidos por la palabra y, por supuesto, por estar en adoración cercana con el Señor. Venir a un lugar como este, no de forma religiosa, no nos salva. Solo Cristo, la cercanía a Cristo, diaria, constante, independientemente de las circunstancias, es lo que hace la diferencia. Pero no se puede negar que cuando los hermanos nos reunimos para adorar en comunión, justamente eso significa un acto de recordación per se de Jesucristo, como lo hacían los primeros discípulos. Y ese es el sentido que tenemos todos cuando venimos y nos reunimos, recordar a Jesús en comunión, y que por supuesto este también sea un modo de dar testimonio de que creemos y esperamos en Él. Así que una vez más, bienvenidos. Yo les invito a que nos pongamos en pie para tener una oración inicial y luego estaremos disfrutando de la alabanza y adorando al Señor con nuestra hermana Miriam. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por la oportunidad de vivir. Una vez más te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa de oración para aprender de tu palabra, para tener la oportunidad de adorar juntos tu nombre, Señor, en comunión. Gracias por cada uno de los hermanos que aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y a sentir, Dios mío, las bendiciones que se derraman cuando adoramos y cuando llegamos por medio de alabanza al trono de tu gracia. Gracias por cada una de las familias representadas. Te pedimos también que sea por los que vienen en camino y por aquellos hermanos que por alguna u otra causa no pueden asistir. Que tu bendición caiga sobre todos nosotros siempre, Señor. Te pedimos también encarecidamente porque, Dios mío, los líderes de los principales países de este mundo conserven la calma y no nos lleven a un precipicio una vez más bélico. Así que te pedimos que tú intercedas para poner confianza, tranquilidad en cada uno de los líderes de los países que están en conflicto. Y que por supuesto, Señor, la paz pueda reinar lo antes posible en Ucrania y en la zona de Rusia y en todo el mundo. Sé con cada uno de nuestros problemas, Señor, los ponemos y los encomendamos en tus manos. Te damos gracias por cada una de las soluciones que has provisto para muchas de nuestras peticiones en oración. También tomamos este momento para agradecerte y te queremos dedicar este tiempo de alabanza a ti, reconociendo que solo en ti tenemos, Señor, un punto de mira, solo en ti podemos tener confianza, solo en ti, Señor mío, tenemos un mediador entre nosotros y el Dios de la creación. Gracias por todo, Señor, y recibe este tiempo de adoración como una ofrenda agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Los invito a acercarse. Este culto va a empezar la parte de la alabanza que va a compartir en la iglesia, la palabra. Buenas tardes a todos. La palabra se encuentra en Efesios 1:2 y dice así: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesús. El Señor tiene gracia con muchas personas en la Biblia. Cada día tiene gracia con nosotros en nuestras propias vidas, pero la gracia más grande es que el Señor nos dio vida eterna, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, esa gracia sublime es a la cual yo quiero cantarle esta tarde, agradecerle al Señor esa gracia inimaginable, ese amor inconmensurable. Y los invito, hermanos, esta tarde a que oremos la gracia de nuestro Señor. Amén. Los invito a ponerse de pie para que alabemos con nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
real sacerdocio, escogido por él, el espiritual y Dios su reina. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se
Yeah.
donde siempre vemos de todo lo que podemos disfrutar cuando realmente nos entregamos en cuerpo y alma a vivir y a llegar a la presencia del Señor por medio de cantos que nos traen a la mente muchas de nuestras experiencias. Algunos nos recuerdan todas las cosas buenas que Dios ha hecho, otros nos alientan a seguir esperando, confiando, independientemente de que las respuestas todavía no estén, y otros también nos ayudan a tener paciencia y agradecer a Dios incluso por aquellas cosas que no se dan, por aquellas oraciones que Dios responde de una forma negativa, porque básicamente es lo mejor para nosotros. Y así que agradecemos a nuestra hermana América por este tiempo que ha permitido, que ha traído a nosotros con estos cantos para poder llegar y alabar el nombre de Dios y sentir la presencia una vez más de su Espíritu entre nosotros. Hoy yo quiero conversar con ustedes inspirado en un texto que Pablo le escribía a Timoteo y que lo pueden encontrar en el libro Primera de Timoteo, capítulo 2, y son básicamente dos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 7, 3 versículos, disculpen, de los versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor en esta reflexión interesante que le hacía Pablo, hablando de la oración, pero enfatizando en este punto a su hijo adoptivo, Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Decía Pablo que él había sido constituido para justamente dar fe de que hay un solo Dios y había un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, porque realmente tú eres el único Dios y Jesucristo es el único mediador entre nosotros y tú, y que por supuesto pagó con su vida ese acercamiento, Dios mío, de nosotros los pecadores, los imperfectos, ante tu trono de gracia por amor. Ayúdanos a comprender tu palabra hoy y siempre y guíanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Aunque internacionalmente en estos días las noticias más divulgadas son las que tienen que ver con el conflicto guerrerista entre Rusia y Ucrania y el resto del mundo también. En otros muchos lugares pasan otras cosas interesantes. Y bueno, específicamente en mi país de origen, Cuba, en las últimas 2 semanas ha sido noticia un señor de casi 60 años que empezó a recorrer la isla a pie porque le hizo una promesa a una deidad popular que representa a la Virgen María. Que ustedes saben que la Virgen María, desde el catolicismo, por la misma transculturación, la misma imagen inventada por los hermanos católicos, es reconocida con diferentes nombres en toda América. Así en cada uno de sus países ustedes tendrán su Virgen, y en Cuba le llaman la Virgen de la Caridad. En México a lo mejor la pueden asociar con la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima. En fin, por poner algunos ejemplos. En Cuba hay una religiosidad popular que asocia a la Virgen de la Caridad con la Virgen María, y este señor de casi 60 años le hizo una promesa a esa deidad popular, ¿no? La promesa era que le ayudara, era una promesa
va a ser básicamente basada en un acto de fe noble, porque quiere que su hijo, que tiene cáncer, tiene 30 años, sea sanado. Y entonces este hombre le hace esta promesa y se ha convertido en noticia y ha sido bien recibido por muchas personas a lo largo de todos los pueblos, porque lo ven como un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Como un ejemplo de fe, como un ejemplo de una persona que, independientemente de las circunstancias, ha decidido salir de la comunidad de su hogar y salirse a esta aventura con la fe puesta en algo que no es real, con una fe puesta no en el verdadero objetivo, y ha salido a caminar por toda Cuba con bajo ese noble motivo de poder restaurarle la salud a su hijo. Y a este señor se le ha llamado popularmente en las redes sociales y en todos los medios que están cubriendo de alguna forma este fenómeno en Cuba, el pagador de promesas. Y es interesante, desde el punto de vista, yo he estado siguiendo básicamente el desarrollo de este evento, y me han surgido muchas dudas, no dudas, sino me han surgido muchas ideas que son las que he querido comentar con ustedes, porque es interesante todavía ver con casos muy concretos, incluso basándose en un deseo muy noble y natural de poder encontrar la salud para su hijo, ver cómo esta persona ha sacado la fuerza necesaria para salir adelante, pero está básicamente, lamentablemente, recorriendo el camino equivocado. Y por eso yo le he puesto esta reflexión, el pagador de promesas, pero el verdadero, y voy a tratar sobre el verdadero pagador de promesas. Y hablábamos de estos dos versículos que decía Pablo a Timoteo, en donde ubica justamente como al único Dios, al creador del universo, y como el único mediador, básicamente, ha sido Jesús. Y lo primero que podemos aprender una vez más y recordar de este fenómeno es que pareciera que no, pero justamente con el catolicismo también el mismo maligno encontró un espacio para desvirtuar o para diluir la figura de Jesús, para diluir el papel que realmente tiene Jesús como mediador para con los hombres. Jesús, el diablo no pudo, cuando Jesús estuvo en medio del cuerpo del hombre, el diablo no pudo hacer que él resbalara en aquellos momentos de tentaciones, cuando Jesús, después del desierto, tenía necesidades alimenticias, físicas, y básicamente el diablo le dijo: si vienes a mí, mira, básicamente vas a tener alimento. Y Jesús le respondió: bueno, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así ustedes conocen aquel episodio que siguió con la tentación de Jesús. Y así pasó. El diablo no pudo evitar que Jesús diera su vida por nosotros. El diablo no pudo evitar que Jesús resucitara. Por lo tanto, el diablo no pudo evitar que Jesús fuera realmente el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, él encontró en medio de lo que trajo el catolicismo, en medio de aquellas doctrinas que no son reales, en donde empezaron a ubicar a personajes como personas privilegiadas, como santos, y que tenían un espacio justamente entre los hombres y Dios, y empezaron a llenar las iglesias católicas de ídolos, de imágenes, para que las personas les rezaran a sus santos. Bien, el diablo encontró ahí una muy buena forma de diluir ese rol de Jesús, de mediador, porque en ese contexto obviamente puede hacer que las personas se distraigan y busquen de buena fe muchas veces, pensando que están haciendo lo correcto y pensando que sí, que la Virgen María tiene la capacidad de llegar a Dios, o que la Virgen de Guadalupe puede hacerlo, o que San Francisco de Asís pudiera hacerlo también, o que cualquier santo tiene esa misma capacidad. Entonces no hace falta llegar a Jesús, porque hay muchas personas que pueden hacerlo, hay muchas deidades que pueden hacerlo. Y en ese jueguito que pareciera muy simple, hay muchas personas que se pierden, porque entonces se pueden preguntar: no me hace falta tener fe en Dios, pero no me hace falta aceptar que Jesús es el único mediador, porque lo puedo hacer por diferentes motivos. Y eso es una estrategia que en los últimos años, le ha venido dando muchos resultados al maligno, a la hora de
desvirtuar a las personas. Y lamentablemente eso lo vemos. Y lamentablemente esta persona, por la cual yo también estaba orando por su hijo, pero orando para que el verdadero el cumplidor de promesas lo sane, como puede hacerlo, ha puesto, digamos, ha reverdecido desde el punto de vista de fenómenos, ha demostrado que en Cuba, en mi país, como pudiera pasar en otros muchos lugares, hay mucha gente que tiene mucha fe, pero que lamentablemente no tiene la fe puesta en el lugar correcto. Y eso es una cosa que siempre nosotros tenemos que preguntarnos y tenemos que justamente estar conscientes, sobre todo en los momentos difíciles, estar conscientes de que nuestra fe tiene que estar orientada hacia el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y yo decía que esta pequeña reflexión le había llamado el verdadero pagador de promesas, porque fíjense cómo funciona desde el punto de vista, digamos, de entender la filosofía de este intercambio, lo que hace este señor y hacen muchas personas. Miren cómo funciona este negocio. O sea, muchas personas creen que ellos, ante determinado problema, pueden establecer un negocio con el Señor. Si tú me respondes de esta manera, si tú respondes a mi petición de esta manera, yo voy a hacer esto por ti. Y entonces así para muchas personas funciona la relación con el Señor. No necesariamente me hace falta estar en comunión contigo todos los días, sino que cuando tengo un problema y necesito una respuesta, mira, yo voy a tratar de hacer algo sumamente espectacular para demostrarte que yo estaba dispuesto a hacer lo que sea para que tú me demostraras o me concedieras este deseo. Y por ejemplo, esto es un ejemplo, recorrer la isla a pie. Una persona de 60 años es como para él, es decir, yo estoy haciendo algo que es humanamente difícil en tiempos como estos, ¿no? Yo quiero, si tú me sanas a mi hijo, yo voy a hacer esta gran aventura y esta gran hazaña. Bien, como si a Dios y en nuestra relación con Dios le importaran nuestras hazañas. Y lo sabemos porque está en la Biblia. Nosotros no somos salvos por nuestras acciones. No somos salvos porque seamos capaces de cumplir la ley, incluso al punto, en cada espacio, en cada palabra, en cada sentencia de la ley. Somos salvos por gracias. Somos salvos por medio de la fe, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder limpiarnos de nuestros pecados. Y Jesucristo, el único mediador, sí lo hizo. Pero en ese escenario, las personas viven en esa burbuja y piensan muchas veces que la relación con Dios tiene estos elementos de trueque, en donde yo te pido algo y te voy a dar algo a cambio. Y ese algo a cambio, mientras más sensacional sea, mientras más fuera de lo común sea, va a ser mucho mejor, e incluso puede garantizarme que la petición sea respondida. Y así lamentablemente funciona la mente de muchas personas que no han comprendido el mensaje simple de la palabra. Y fíjense cómo cuando el mensaje es tan simple, que dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador, eso no tiene muchas interpretaciones. Ahí no dice que entonces, pero en determinados momentos pudiera pasar que la madre de Jesús también pudiera sustituirlo cuando Jesús está cansado. No lo dice, es muy sencillo. Pero a las personas a veces nos gusta complicar las cosas. Y el diablo sabe que a las personas nos gusta complicar las cosas. Y he encontrado en este espacio un escenario en donde muchas personas que realmente sienten y tienen fe y confían que Dios puede hacer algo milagroso en sus vidas, llegan o intentan buscar el milagro por la vía equivocada. Solamente para poner algunos ejemplos en la palabra, cuando de los muchos milagros que Jesús hizo, milagros de sanidad, cuando fue necesario que las personas establecieran una relación de negocios con Jesús. Por ejemplo, es verdad que hace falta acercarse a Jesús como condicionamiento necesario para los milagros, y lo vemos en todos. Ustedes recuerdan a la mujer que tenía un flujo hemorrágico vaginal, flujo de sangre, como se metió entre la multitud para llegar a Jesús y por fe lo tocó, y de allí salió el poder que la sanó.
Y Jesús simplemente le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y tu fe en qué cosa? No en que fueras capaz de no ver otra cosa, sino en tu fe en el único mediador que es Jesucristo. De ahí salió el poder. De la misma forma pasó con aquel paralítico que Jesús salvó. Los amigos lo llevaron a Jesús y los amigos se metieron entre la multitud, abrieron aquel hueco en el techo y lo bajaron ante la presencia de Jesús. No buscaron un intermediario en los discípulos para que el intermediario le dijera a este paralítico lo que tendría que hacer. Y cuando básicamente ocurrió esto, como por ejemplo, hay muchos milagros en donde algunas personas llegan a Jesús, como por ejemplo Pedro cuando el problema con su suegra, o aquella famosa historia con la hija de Jairo. Las personas llegaban por medio de otras personas, pero llegaban a Jesús y Jesús hacía el milagro. Nosotros todos los días tenemos que convencernos de que nosotros, independientemente de las circunstancias, tenemos que evitar este tipo de relaciones con el Señor pensando que porque le damos más de nuestro tiempo, por la cantidad de veces que oramos, o por la cantidad de veces que alabamos, o por la cantidad de veces que vamos a la iglesia, el Señor Jesús nos va a tomar eso como una especie de validación de lo que sentimos, y en la medida de eso va incluso a recompensarnos. Con nuestro Señor no se establece ese tipo de asociación porque todo está claramente definido. El Señor nos aceptó a nosotros por amor y es capaz de velar por nosotros siempre. No va a velar por nosotros porque en una temporada de nuestras vidas que querramos ser más devotos, más firmes, o demostrarle a Él que estamos más puros y más santos que antes, porque realmente eso no vale la pena. Lo que vale la pena es que nosotros estemos siempre confiando en que el Señor tiene una solución para cada uno de nuestros problemas y necesidades, y evitar, incluso como consecuencia de la desesperación, evitar llegar a desesperarnos tanto, perder el objetivo de nuestro camino e intentar, pensando llegar a obtener el resultado, salirnos de lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, ustedes recuerdan lo que le pasó a Saúl cuando se sintió tanto miedo, ya casi al ser, digamos que desechado por Dios como rey de Israel. Y lo que le puso la tapa al pomo fue que, como había perdido la comunicación con Dios, como había perdido la unción del Señor, quería saber sobre su futuro y fue a ver a aquella bruja, y obviamente aquello ya terminó de costarle su reinado. Pero a veces pasa que la desesperación puede llevarnos a buscar soluciones que, aun cuando conocemos la verdad, a buscar soluciones que no son las mejores. Por tanto, en este escenario en donde vemos que lamentablemente hay situaciones en las que las personas o no tenemos toda la información necesaria, para muchas personas que no la tienen, y entonces tienen problemas y los tratan de buscar las soluciones en caminos que no llevan a la verdad, simplemente que el maligno utiliza para desvirtuarnos. Básicamente también tenemos que cuestionarnos qué está haciendo la comunidad cristiana para no pasar el mensaje más claro. Porque no es solamente culpa de muchas personas, sino que a veces nosotros los cristianos pensamos que lo único que tenemos que hacer es orar y mantener una vida en santidad con el Señor y mantener una comunión con los hermanos, pero nos vamos olvidando de ese enfoque hacia el externo que ayuda a que las personas que puedan no tener una claridad en cómo es la palabra puedan entonces entenderla, leerla y entender lo que Jesús promete y lo que la Biblia dice con respecto a estas circunstancias. Eso no quiere decir que funcione así para todas las personas, pero nosotros tenemos, por medio de la palabra, llevar ese mensaje real tal y cual es. El mensaje, en este caso, de que Jesús es el único mediador y no hay otros santos, no hay otras formas, y que la relación con Dios no funciona de esa manera, en la que yo te prometo hacer algo extraordinario si tú cumples mi petición. El Señor incluso siempre hace muchas cosas extraordinarias por nosotros sin pedir absolutamente nada a cambio, solo por amor. Y muchas de las cosas buenas que han ocurrido en nuestras vidas, muchos de aquellos
milagros que han ocurrido en nuestras vidas en momentos de desesperación ocurren básicamente por su gracia, ni siquiera porque lo merezcamos. Hay veces que el Señor nos cumple peticiones que estamos y las necesitamos y sueños que tenemos. Pero la mayoría de las veces yo creo, por mi experiencia, que el Señor incluso nos da cosas que no merecemos y que incluso no pensamos. Y eso solamente, sin esperar nada a cambio, lo hace porque nos ama y porque realmente quiere lo mejor para nosotros. Y lo único que nos pide, o no nos pide, sino que lo único que nos ha enseñado es que nosotros, una vez que lo conocemos a Él, sería siempre lo mejor mantenernos firmes. No por Él, porque Jesucristo no necesita de nosotros, sino por nosotros mismos, para seguir en el camino de luz. Por tanto, la primera enseñanza de este tipo de situaciones, al menos para mí, es esta, que tiene que ver con, independientemente de las circunstancias, nosotros debemos mantener bien claro cuál es o cómo relacionarnos con el Señor y cómo opera este tipo de situaciones. Y lo segundo es que nosotros debemos siempre tratar de ser buenos amplificadores de la palabra y predicarle a las personas que están a nuestro lado, para que realmente tengan un conocimiento de cómo pueden hacerlo. De que la palabra está ahí para salvación de todos y para en personas que están pasando por momentos difíciles también tengan la opción de llegar con fe delante de Dios, pero por medio de una sola persona, Jesucristo, y sin estar exigiendo o diciéndole al Señor que va a darle en este trueque religioso algo extraordinario a cambio. Y ahora, lo segundo que llama la atención de este tipo de situaciones, que tiene que ver con el nombre, un nombre muy sensacionalista, el pagador de promesas, y cómo muchas personas que salen a la calle a verlo se identifican con ese estoicismo, con esa capacidad que tiene este señor de hacer algo extraordinario, caminar casi más de 1000 kilómetros arrastrando un cochecito con una imagen de yeso que representa a la Virgen María católica, y muchas personas salen a recibirlo en cada pueblo justamente como reconocimiento de ese estoicismo y de su capacidad de hacer cualquier cosa por sus hijos. Algo que no es propio de ese señor, porque todos los padres están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos. Pero lo que sí nos llama la atención es cómo, y lo segundo es esto, cómo incluso el mensaje que pasa en ese tipo de situaciones son también completamente errados, en el sentido de que nosotros no somos los que debemos pagar promesas para recibir beneficios del Señor, sino que Dios a todas las personas que creen en Él les promete cosas. Fíjense cómo la palabra, y lo cantábamos ahorita cuando Milka cantaba el himno, ese himno en inglés es el Waymaker, el hacedor de caminos. El que cumple las promesas es el Señor. El que da promesas es el Señor. El que te dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré grandes cosas que tú no conoces. O sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Básicamente el que te dice, el que te ha llenado la escritura de promesas para que tú tengas esperanza en los momentos difíciles, ha sido el Señor. Y no solamente te ha llenado la escritura de esos, sino que te ha cumplido muchas de ellas, y tú y yo las hemos vivido en muchos momentos de nuestras vidas. Y aquí esto se está distorsionando para que ustedes vean hasta qué punto, independientemente de la noble idea que puede estar detrás, hasta qué punto las personas, la verdadera relación entre el hombre y Dios se puede distorsionar. Porque el que promete y el que cumple es Dios, sin pedir nada a cambio de nosotros. Por tanto, nosotros en momentos difíciles, ahí está la Biblia para recordarnos que siempre hay solución, que siempre hay esperanza, por medio de muchísimas promesas, palabras bien concisas, bien claras, en las que el Señor te dice, no te preocupes, que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira, en el mundo tendrás aflicción, diciéndote, sí,
Esto no es fácil, yo también las estoy teniendo en este momento, porque Jesús dijo esa frase en ese contexto. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Bien, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y así como esas encontrarán muchísimas en la palabra, en la que realmente nos demuestra cómo es la verdadera relación con Dios. El verdadero pagador de promesa es Jesucristo, es Dios, no somos nosotros. Nosotros tenemos muchos deseos y tenemos muchas promesas cumplidas o dichas por el Señor. Y el Señor las cumple en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y pareciera justamente que esto es un tema menor, pero fíjense cómo de una manera muy sencilla en la comunidad la palabra se puede completamente tergiversar. Y las personas pueden ver las cosas de forma completamente equivocada, como esta, viendo un hombre que es el que tiene que pagar alguna promesa que Dios para que se le dé, cuando en la realidad ocurre de forma diferente. Al Señor no tenemos que prometerle nada. Al Señor no tenemos que decirle que vamos a hacer las cosas más extraordinarias para que Él nos escuche nuestras peticiones. A Jesucristo le interesa nada más que nosotros estemos dispuestos siempre a reconocer y aceptar el sacrificio que tuvo por nosotros en la cruz, a reconocer que nuestra vida no tiene sentido si no dedicamos cada segundo de ella al Señor, y a intentar mantenernos firmes independientemente de las circunstancias, firmes en su palabra, confiando en las maneras para lograr y llegar al Señor, porque justamente el enemigo siempre está ahí intentando diluir la verdad, ya que el enemigo no puede negar la realidad de Jesucristo, ya que el enemigo no puede negar su muerte, su resurrección. Su misión es diluir esa verdad, diluirla para que las personas cada vez más no encuentren o no necesiten acercarse a Jesús, porque pudieran encontrar soluciones equivalentes acercándose y buscando por otras vías. ¿Y saben qué cosa? Muchas veces también, y eso es que pudiera parecer que no, pero eso es un trato también de esclavitud del enemigo, porque es la forma que él tiene de esclavizar a las personas. También otorgando o haciendo que algunas cosas, como príncipes de este mundo, se le den para que esa persona entonces diga: yo hice tal cosa que no es bíblico y tuve resultados. Pero no tuve resultados porque Dios me lo concedió, sino porque el maligno también hizo su parte. Y entonces lo atrae y él vuelve ante otra circunstancia a hacer lo mismo porque vio resultados. ¿Pero qué hace falta para eso? Porque esto no es justamente un negocio sin nada a cambio. Y es que justamente en eso el maligno gana, porque mantiene al alma a esa persona, la mantiene en un círculo vicioso en la que justamente para sentirse con esa persona, para sentirse con seguridad en medio de los momentos difíciles, tiene que hacer eso siempre. Y esa persona, como busca ese momento o esa vía que le dio solución, nunca va a pensar justamente en la solución real para buscarlo. Y se mantiene así en ese círculo vicioso. Yo he conocido a muchos, y de hecho yo recuerdo muchos testimonios de personas que vivieron mucho tiempo en medio de religiones de este tipo, en medio de ataduras religiosas con determinados santos, en medio de doctrinas un poco muy parecidas a la brujería, en las que muchas veces contaban que básicamente todo se convirtió en una especie de, de círculo vicioso, pero que cada vez tenía mucho más angustia y cada vez era mucho más difícil para ellos sentirse con calma, independientemente de que estuvieran recibiendo lo que estaban pidiendo. No encontraban ni paz en su vida, no encontraban ni tranquilidad en su vida, no encontraban realmente que estaban viviendo en plenitud, y eso fue lo que a muchos de ellos los llevó realmente a convertirse al Señor y a encontrar la verdadera paz.
porque aunque parezca mentira, esto es un círculo vicioso que te va llevando hacia un punto en donde nunca encuentras paz. Y esta es otra de las diferencias que tenemos cuando realmente ponemos todas las cosas en manos del verdadero mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. La paz es una consecuencia directa de que Dios está tomando parte activa en nuestras situaciones. Y eso yo quiero que nunca lo olvides. Cuando tú en medio de las circunstancias difíciles logras encomendar tu vida todos los días a Dios y logras entender con fe que independientemente de que sea muy difícil, Él está obrando en tu vida, una de los signos que vas a recibir de forma espontánea es que vas a sentirte en paz. Es como siempre hablamos, vas a sentirte que no importa cuán difícil sea la circunstancia, al entender que Dios tiene el control, recibes como primera evidencia, recibes tranquilidad. Y yo he conocido muchas personas cristianos que de verdad me ha asombrado la forma en que han asumido determinados problemas, que han asumido situaciones difíciles de sus vidas, porque lo asumen con una tranquilidad y con una capacidad de entender de que Dios tiene el control, que pareciera que no están básicamente pasando por un momento difícil. Entonces ahí es cuando nosotros vemos los resultados de esa relación directa, sin intermediarios con el Señor, porque se cumple lo que el Señor promete en nuestras vidas, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que la consecuencia directa de estar con Él a primera instancia es que nos sentimos seguros. Cuando uno se siente seguro, uno siente tranquilidad y uno siente paz. Y eso no lo puede sustituir nada. Eso no lo puede sustituir ningún tipo de mala apreciación. No puede sustituirlo buscando la verdad en ese futuro angustiante, en las cartas o en la brujería. No lo sustituye nada. Porque muchas veces hay personas que lo hacen así, están en medio de una situación, intentan ir a estas opciones para ver si les dicen cuál va a ser el futuro, y al conocer cuál puede ser su futuro, entonces dicen, no, estoy ahora aquí más o menos pasándola mal, pero esto se va a resolver, así que ahora yo encuentro paz. Y aquí es en donde también nosotros nos diferenciamos, porque en medio de circunstancias difíciles, nuestra visión hacia el futuro no depende de ir a una persona que te muestre una bola que te va a pasar y te diga, tranquilo, que ahora estás complicado, pero la semana que viene la cosa se resuelve y tú encuentras paz. O que te digan las cartas o el tarot te diga, mira, tranquilo, que la semana que viene te entre lo que tú quieres y tú te relajas. O que te miren en la palma de la mano y te digan, no, tranquilo, si eso es una cosa momentánea. No, nosotros los cristianos encontramos la tranquilidad ¿en qué cosa? En la fe. En la fe. Como dice la palabra en el escritor de Hebreos, en esa certeza de lo que se espera. O sea, hay que tener la certeza de que vamos a tener en el futuro lo que estamos deseando. Esa convicción de a donde queremos ir en medio de la voluntad de Dios. Por tanto, estamos viendo aquí cómo nosotros también, aunque pareciera que no, nunca deberíamos perder de vista este tipo de situaciones, porque aprendemos. Y aprendemos sobre todas las cosas, en mi opinión, aprendemos a valorar realmente la palabra y a entender que la palabra es muy sencilla, es muy clara y que nos muestra cuál es el verdadero camino, para evitar salirnos de ese verdadero camino cuando tengamos una situación o cuando queramos pedirle al Señor algo. Y sobre todas las cosas también para motivarnos a intentar llevar ese mensaje simple de la palabra a muchas personas, para que conozcan cómo es la verdadera forma de acercarse al Señor. Porque no es que nosotros debemos tomar una actitud de crítica o una actitud de que ellos están equivocados, les va a salir las cosas mal. Tenemos que también ponernos en su lugar, porque son nuestros hermanos. Siempre digo que es necesario que nosotros no cometamos el error de creernos exclusivos porque somos cristianos, de creernos que no hace falta o que tenemos que mirar por encima de los hombros al que no lo es porque está delante de Dios completamente olvidado. Yo siempre insisto en que todos somos hijos de Dios,
tanto los que hemos aceptado al Señor, los que hemos tenido la humildad de aceptarlo, de decir, sí, yo mato mi espíritu, yo mato mi vanidad y te acepto que existe, y acepto tu sacrificio, como aquel que se burla del cristiano que dice, Dios no existe, porque justamente él puede estar ahí, pero él también es un hijo de Dios, y el hecho de que piense que Dios no exista, no significa que Dios no existe. Pero Dios está velando por ese hombre también. Dios vela por cada una de nuestras criaturas. Y nosotros tenemos que intentar, como parte de nuestra misión como cristianos, es de llevar ese mensaje de la Biblia simple, con la interpretación que sale de los versículos, sin mucho adorno. Y ahí está, existe un único mediador, Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros. Él es el que realmente constituye ese puente, como bien decía otro de los coros que leíamos, que cantábamos con Milka acá, que Él había abierto el camino, que había rasgado el velo, y ahora todo se había consumado en Él. Y eso es lo que significa esa relación con Dios, se había consumado de forma directa. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que tener claridad en la forma en que vemos nuestra relación con Dios, independientemente de cómo las personas del mundo la vean. Es importante para nosotros tener eso bien claro y sobre todo llevar la palabra bien clara. Dice Pablo que él, y eso básicamente es lo que me permite a ustedes decirle nuestra misión básicamente como cristianos, y lo más importante yo creo, dice Pablo en el versículo 7, para esto yo fui constituido, predicador y apóstol. No para decirles palabras vanas, sino para decir eso tan sencillo, que hay un único Dios y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo lo dice muy claramente ahí, yo no fui constituido apóstol por el mismo Señor Jesucristo para vivir la vida o para tener prioridad o para tener privilegios. Fui constituido para ser un vocero de este mensaje, de esta gran realidad. Y eso es justamente lo que yo creo que debemos aprender en esta tarde. El verdadero pagador de promesas es Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no debemos perder de vista nada de lo que tenga que ver justamente con el rol de Jesucristo en nuestra vida como cristianos, con el rol de Jesucristo en nuestra vida como personas que gracias a Él estamos más cerca de Dios y gracias a Él podemos acceder a la justicia de Dios teniéndolo a Él como abogado, pero también a la gracia de Dios, porque justamente Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él fue la promesa, la más grande promesa que se cumplió cuando Jesucristo, por medio de Isaías, el Señor por medio de Isaías hablaba de cómo iba a ser la restauración y le dio la palabra a Isaías para que dijera que ahí iba a nacer un niño que iba a encargarse de este suceso. Y ese es Jesucristo. En tiempos como estos, en los que no aprendemos, la humanidad no aprende de la historia, la humanidad no aprende de este tiempo de pandemia reciente, en donde los aires de guerra se siguen muy activos. Pareciera que no aprendimos de toda la historia de las dos pasadas guerras mundiales, como mataron más de 100 millones de personas, y no aprendemos de las situaciones más recientes con el coronavirus, en donde en muy poco tiempo murieron millones de personas también. Lamentablemente está esta situación con Ucrania, esta situación aquí en Europa, que debe motivarnos a mantenernos orando, pero sobre todas las cosas, a darnos cuenta como la palabra nos sigue llevando de forma concreta hacia eso que nos demuestran que la venida del Señor Jesús está muy cerca, hacia eso que nos demuestran que cada vez más este mundo puede estar a la boca de su destrucción, porque obviamente hay mucha más tecnología y bueno, son momentos más difíciles y son momentos en los que tener claridad en nuestros pensamientos, tener mucha fe en el Señor y mantenernos siempre enfocados en lo que queremos, nos van a ayudar mucho para mantener siempre la calma y la paz en momentos como estos. Tenemos que orar mucho como congregación, como iglesia, para que la paz se instaure, para que los líderes que están involucrados en este conflicto puedan realmente reflexionar
y dejarse de llevar por doctrinas de hombres. Es difícil pero no imposible, y por eso es que tenemos que orar mucho para ello. Y en momentos como estos, en los que estamos dentro de poco tiempo celebrando, recordando sobre todas las cosas, recordando el sacrificio de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, en el que justamente pagó por nuestros pecados. Yo creo que tener claridad de cada una de estas cosas nos va acercando a volver a intentar vivir lo que vivió Jesucristo y lo que recordamos en cada domingo de la Santa Cena. Por eso yo, antes de terminar, quisiera básicamente decirles una última idea para después pasar al tiempo de recordación de la muerte del Señor por medio de la Santa Cena. Entonces, mis queridos hermanos, como les decía, el verdadero pagador de promesas es Jesucristo. Cuando tengamos alguna necesidad, cuando tengamos alguna petición importante, sabemos a quién es a este a quien debemos recurrir. Es a este a quien debemos recurrir por medio de la oración, y en él siempre vamos a encontrar esperanza. Como decía nuestra hermana Milka cuando terminó su tiempo de predicación, yo estoy convencido de que aquí estamos muchos reunidos, y nosotros, hay muchos ejemplos acá de personas que hemos recibido respuestas concretas del Señor por situaciones que teníamos. Y eso es la prueba más clara de que el Señor siempre está ahí atento a nuestras peticiones y está cumpliendo su promesa de que estará con nosotros y que estará justamente haciéndonos vencedores. Y eso yo creo que es lo más importante que en esta tarde tengo que pasarles como mensaje principal, que tenemos que estar siempre claros de cuál es el verdadero camino, ese camino que pasa por Jesús y que llega a Dios de forma muy simple. Y ahí está el secreto de encontrar soluciones, el secreto de la felicidad. Y por supuesto, de esa forma estamos valorando realmente de verdad el sacrificio de Jesús. Porque Jesús se sacrificó para ser justamente mediador entre nosotros y Dios, para que nosotros tuviéramos representantes con el Señor. Y eso es una verdad que el maligno intenta diluir, y nosotros como cristianos debemos ser una punta de lanza para evitar que eso, o para siempre salirle al paso y mostrar que la verdad es una sola y que hay un solo mediador y que ahí está la salvación. Y recordando entonces ese escenario, recordando justamente lo que Dios en su misericordia, que Dios en su verdad nos ha querido dar la salvación por medio del Señor Jesucristo, yo voy a invitarles a los hermanos que están bautizados por medio de sumergirse en las aguas, como fue bautizado Juan el Bautista, como bautizaba Jesús, y que llegaron al bautismo por medio de un arrepentimiento sincero, reconociendo a Jesús como Salvador, y que por supuesto se encuentran en activa comunión con el Señor, puedan pasar adelante para tener un momento de recordación de la muerte del Señor, como hacemos todos los meses, y del sacrificio que convirtió a Jesucristo en ese guía, en ese abogado que tenemos para con el Señor. Así que yo invito a los hermanos que están bautizados en plena comunión con el Señor, que se puedan acomodar en el frente para tener este tiempo, esta experiencia de recordar la muerte de Jesús. Siempre digo que esto es un acto puramente simbólico. Sabemos que no nos va a salvar el hecho de poder recordarlo. Simplemente estamos, y invito siempre a que podamos reflexionar, porque ahí vamos a poder ver la grandeza de lo que hizo Dios, que podamos tomar este momento para reflexionar en todo lo que Dios nos ha perdonado, en que nos miremos por dentro de forma autocrítica
y seamos capaces de reconocer cada una de las cosas que hemos estado haciendo mal y hemos encontrado perdón en el Señor. Porque realmente ahí está justamente el sentido crítico y sincero de este momento, en que pongamos la muerte de Jesús en contexto, en un contexto sincero, en un contexto que signifique que nosotros entendemos que estos que estamos aquí somos pecadores, que no somos personas santas ni somos personas perfectas, sino que somos pecadores. Desde el momento en que a la mente nos viene la idea de que somos perfectos, ¿de qué valdría el sacrificio de Jesús en personas perfectas? ¿De qué valdría recordar el sacrificio de Jesús todos los meses, todos los días, a cada segundo de nuestra vida, si no tuviéramos nada por los cuales realmente avergonzarnos y sentirnos avergonzados por medio de Jesús? No, nosotros estamos aquí como vasijas rotas, aceptando justamente que el Señor Jesucristo haya sacrificado su vida para que Dios perdonara por medio de nuestros pecados. Y ahí está el secreto de recordar con humildad el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús por medio de este tiempo. Yo les pido, ante que todo, que tengamos un tiempo de oración personal antes de pasar a este tiempo de Santa Cena, en donde le pidamos perdón al Señor de forma sincera, más por todas aquellas cosas que el Señor ha visto en nosotros que no le gustan, y que nos ayude a mejorarlas y nos ayude a dejarlas en el pasado. Vayamos con humildad en este momento, en silencio, un par de minutos, pidiendo al Señor perdón por todo, y después seguimos en este servicio de Santa Cena. Oremos cada uno de forma independiente. Señor, te damos gracias en esta tarde. Llegamos delante de ti, Dios mío, humildes, con nuestro corazón rendido a tus pies, para pedirte perdón, Señor, por cada una de las cosas en las que te ofendemos, en las que dejamos de confiar en tu palabra, en las que nos dejamos llevar por los sentimientos de la carne, en las que nos dejamos llevar por la angustia, en las que nos dejamos llevar por la desesperación. Para tú conoces nuestras vidas, no podemos engañarte, no somos perfectos, somos vasijas rotas que queremos, Señor, que tú, Señor, cada día nos modeles, nos moldees a tu imagen y semejanza, y nos ayudes, Señor, a seguir mejorando para servirte, Señor, de una forma agradable y de una forma consciente. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a tus pies, que es un derecho que tenemos en Cristo Jesús, y confesarte, Señor, nuestros pecados. Ya no necesitamos un sacerdote para que lo haga, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y es el único mediador entre nosotros y tú. Ya no necesitamos corderos para que nuestros pecados sean limpios como la nieve, porque Jesucristo se inmoló como el cordero, Dios mío, y pudo
justamente asegurarnos la limpieza de nuestros pecados, creyendo y siguiéndole de forma ininterrumpida. Que este tiempo, Señor, de Santa Cena sea un tiempo de recordación de ese momento difícil, Padre, que como tú pasaste, donde tu cuerpo fue crucificado, los dolores no cesaron en ningún momento, en donde recibiste azotes en nuestro lugar, en donde fuiste vapuleado por la población cuando cargabas esa cruz que significaba, que guardaba, que representa nuestros pecados, entre el lugar donde te encarcelaron y el lugar donde fuiste sacrificado. Que este tiempo sea de recordar, sí, lo difícil que es morir de esa forma y que tú lo hiciste sin merecerlo, por amor de todos los que estaban allí, de todos los que vendríamos después. Así que sea un momento de reflexión interna y sobre todo de recordación de lo que tú hiciste por nosotros y que justamente nos demuestra que eres el único mediador y que eres el único que cumple promesas y que no necesitamos hacer cosas extraordinarias para recibir de ti. Solo necesitamos tener fe en que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito al pastor y le pido al pastor Ricardo Romero, así como también al pastor Oki, que me acompañen para que me ayuden con la distribución de los elementos de la cena del Señor. Le pido a nuestro hermano pastor Romero que tome el pan y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús nos pide que cuando nos comamos el pan, que seguirá siendo pan, recordemos lo que Él sufrió en carne propia, los dolores que estaba sufriendo en el Calvario y lo que Él hacía por nosotros. Y ese es básicamente el simbolismo del pan, que recordemos el cuerpo de Jesús entregado por nosotros. Yo le pido al pastor Romero que tenga una oración por el pan y por este momento, y después que me ayude a repartirlo. Señor, que somos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestro lugar para pagar por nuestra culpa. Gracias que en tu amor y en tu misericordia pagaste en esa cruz tu vida, para que nosotros tengamos perdón, nueva vida, vida abundante y vida eterna. Gracias, Señor, por esta seguridad en ti. Gracias porque tú estás y gracias por nuestra esperanza. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Comamos pues con humildad, recordando el sacrificio en cuerpo y carne que el Señor hizo por nosotros. Y dice el versículo 25 en 1 Corintios 11: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre de Jesucristo se convirtió en el manto que limpió nuestros pecados, como decía David, que los hizo que se convirtieran en blancos como la nieve. Esa sangre fue derramada para que nosotros siempre tengamos presente el amor del Señor para con cada uno de nosotros. Le pido al hermano Pastor Oki que tenga una oración por el vino y después lo reparta. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener el privilegio, Señor, de recordar, Señor, en esta Santa Cena, Señor, tu sangre derramada, Señor, en la cruz del Calvario. Cualquier cosa que hagamos, Señor, será poco, Señor, para tanto sacrificio, el dar tu vida por la humanidad, Padre. Gracias, Señor, por perdonarnos, Señor, por darnos la paz, la salvación y la vida eterna, Padre. Señor, esto lo recordaremos, Señor, siempre hasta tu pronta venida, Señor. Te damos gracias, Señor, por hacer parte, Señor, de este pequeño pueblo, Señor, que te adora, te alaba, te ama, Señor, y te necesitamos, Señor. Y cualquier cosa que hagamos no será nada, Señor, para lo que tú haces cada día en nuestras vidas, Señor. Tomamos este vino, Señor, recordando tu sangre, Señor, vertida en la cruz del Calvario, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra, así mismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces, esto todas las veces la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Dice la palabra que así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que básicamente es lo que estamos haciendo. No estamos recibiendo un elixir de vida, estamos anunciando la muerte del Señor hasta su pronta venida. Que sea un tiempo, una vez más les pido, un tiempo de reflexión en el que realmente nos miremos fijamente al espejo y nos demos cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que para terminar les digo que no te preocupes, el Señor no necesita que nosotros hagamos actos extraordinarios para recibir cosas a cambio. El Señor está ahí y está siempre tomando nota de cada una de nuestras necesidades, de cada uno de nuestros problemas. Y yo te aseguro que Él tiene una solución para cada una de ellas, aun cuando nosotros no entendamos, aun cuando a veces no llegue en el momento que queremos y a veces cuando no sea incluso la solución que queremos. Tenemos que darle gracias a Dios por todo y tener esa seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Absolutamente nada. Dios nos ama sin pedir nada a cambio. Nosotros debemos ser inteligentes y nunca perder esta gran posibilidad de sentirnos protegidos y amados por el Creador del universo. A Dios no le hace falta que nosotros le hagamos cosas extraordinarias. Él, y no nosotros, es el verdadero pagador de promesas. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Yo invito a nuestra hermana Milka que nos ayude, nos acompañe con un canto en este tiempo de recoger las ofrendas. Como siempre decimos, son voluntarias para cubrir los gastos materiales
y por supuesto no hay ningún compromiso. Todo el que pueda hacerlo es bienvenido. Que el Señor les bendiga. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Compraste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, lámparas de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón.
quisiera también aprovechar la oportunidad para darle básicamente saludar a nuestra hermana Lina, que está por ahí con sus hijos. Ha sido un placer verla después de todo este tiempo de pandemia. También quisiera saludar a Raúl y a nuestra hermana Gladys, también de verlos y básicamente acá. Yo creo que es bueno siempre ver cómo independientemente de las circunstancias, el Señor pone en nuestros corazones esa semillita de poder compartir todos juntos, que es lo más importante. Y siempre recuerdo ese concepto de nuestro hermano Pastor Ricardo, de que este sitio, este espacio, sea aquí o sea en cualquier otro lugar en el futuro, es un espacio para brindar justamente asistencia espiritual, agua espiritual, comida espiritual, como uno encuentra en los oasis que están en los desiertos. Así que siempre estará disponible para eso, no por nosotros, sino que es por la gracia y la voluntad de Dios, porque nosotros no somos nada, sino mensajeros de ese reino de Dios, que en esta congregación, cada vez que nos reunimos también, como dice la palabra, Él está con nosotros y Él está velando por nosotros. Así que yo les invito a que el próximo domingo, todos los que puedan y quieran venir a tener un tiempo de restauración con el Señor, lo hagan. Una vez más a las 5 de la tarde estaremos acá. Y bueno, le quiero pedir a nuestro hermano Pastor Oki que tengan esta tarde la oración final de despedida y que el Señor nos bendiga en esta semana y que nos lleve de victoria en victoria en su sabiduría. Padre amado, Creador del universo, Señor, te damos gracias por tu divina presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por el maravilloso momento, Señor, que pasamos alabando y adorando, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor, que la palabra, Señor, de Pastor Jesús, Señor, pueda quedar en nuestros corazones, Señor, sabiendo que eres tú, Señor Jesús, el único mediador en nuestras vidas, Señor, para llegar al Padre. Ayúdanos, Señor, a realmente siempre caminar, Señor, en ese sentido, Señor, a estar en espíritu y en verdad contigo, Señor, sabiendo que nada, absolutamente nada de otra cosa, Señor, religión, ciencia o lo que sea de este mundo, Señor, podrá hacernos llegar a ti, Padre. Solamente tú, Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que murió en la cruz, Señor, por nosotros, por nuestros pecados, Señor, por todos aquellos que quieran realmente venir a ti, Señor, y saber, Señor, que tú moriste, tú resucitaste, Señor, por todos, Señor, por todos aquellos que realmente acepten y reconozcan sus pecados, Señor, y puedan también tener acceso, Señor, a esa vida abundante, a esa vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te ruego, Señor, que tú nos lleves a nuestros hogares, Señor, alegres, felices, contentos, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás siempre con nosotros, Señor, que solamente pertenece a nosotros, Señor, a no alejarnos, Señor. Somos nosotros que muchas veces nos olvidamos, Señor, de que todos los días tú estás haciendo algo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén.